Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un día de noticias que parece, de verdad, un resumen de toda la era de la IA. Es que fue un día muy intenso. Muchísimo. El material que tenemos, extraído de las discusiones más candentes en Hacker News del 8 de febrero de 2026, es... Es un estudio de contrastes. Totalmente. Por un lado, tenemos anuncios que parecen sacados de ciencia ficción, o sea, nuevos modelos con capacidades que nos obligan a repensar qué es posible. Y por el otro lado, con los pies bien en la tierra, empezamos a ver las facturas de esta revolución, ¿no? Exacto. Las consecuencias sociales, económicas y, pues, profundamente humanas. Y ese es nuestro objetivo hoy, conectar esos dos mundos. No se trata solo de ver las noticias como elementos aislados, sino de entender cómo el lanzamiento de un modelo en California Puede tener repercusiones en la forma en que trabaja un programador en Madrid, en la economía de un sector entero y hasta en la vida de una trabajadora en la India. Vamos a trazar esas conexiones, desde el código hasta las consecuencias. Pues empecemos por lo que explotó en Hacker News, el lanzamiento de Claude Opus 4.6 de Anthropic. Uf, ¿sí? La gente se volvió loca con esto, tuvo una puntuación de más de 2.300 puntos, que es una locura. Una barbaridad. Y no fue solo el modelo, venía con una promoción de uso extra. Una señal clarísima de que quieren que todo el mundo lo empiece a usar, pero ya. Inmediatamente. Y claro, la respuesta no se hizo esperar. Casi como un eco, OpenAI lanzó GPT 5.3 Codex, que también alcanzó una puntuación masiva de más de 1.500. Claro, esto ya no es una simple competencia de productos. Digo, es una carrera armamentista en toda regla. Sí, una escalada. Exacto. Cada lanzamiento es una declaración de intenciones, una escalada directa que busca no solo mejorar un porcentaje en un benchmark, sino introducir funcionalidades que cambien por completo las reglas del juego. Y hablando de cambiar las reglas, una de las cosas que más me llamó la atención del anuncio de Anthropic fue una funcionalidad que describían como la capacidad de orquestar equipos de sesiones de Cloud Code. Espera un momento, ¿orquestar equipos? ¿Qué significa eso exactamente? Suena como que la IA ya no es un copiloto que te ayuda, sino que es el jefe de proyecto. eso, se puso al volante y está planeando la ruta. Es una analogía perfecta. Ya no estamos hablando de un asistente que te completa una línea de código. Imagina que tienes un problema de software complejo. Ok. En vez de pedirle a la IA que lo resuelva, le describes el problema y la IA divide la tarea. Crea múltiples instancias de sí misma, un equipo, y le asigna a cada una parte. ¡Wow! Una se encarga de la base de datos, otra de la interfaz, otra de las pruebas, y la IA principal actúa como un jefe de proyecto, coordinando a todas. Es un salto cualitativo inmenso. Entiendo. Entonces es un cambio de paradigma total. Y me imagino que ese nivel de poder crea una especie de campo gravitacional. No solo atrae usuarios, ¿verdad? Exactamente. Y eso nos lleva a otra pieza clave de las discusiones del día. Un artículo de Brendan Gregg, que para quienes no lo conozcan, es una leyenda en el campo de la ingeniería de rendimiento. Una eminencia. El artículo se titulaba ¿Por qué me uní a OpenAI? Esto no es una coincidencia. Cuando lanzas tecnología tan avanzada, no solo captas cuota de mercado, captas el talento más brillante del planeta. Se crea un ciclo. Un ciclo de retroalimentación. El mejor talento crea la mejor tecnología, lo que a su vez atrae a más talento. Es un imán que está concentrando a una generación de ingenieros en un puñado de laboratorios. Es un círculo que se acelera a sí mismo. Pero, a ver, estos modelos tan potentes que atraen a los mejores ingenieros del mundo, me pregunto, para el desarrollador promedio, para la persona en su día a día, ¿cómo es vivir con estas herramientas? Ajá. ¿Es una utopía de productividad o hay una historia más complicada detrás? Esa es la pregunta del millón. Y las fuentes del día nos dan las dos caras de la moneda. Por un lado, un artículo con casi 1000 puntos, titulado Mi viaje de adopción de la IA. Lo vi, sí. Que es básicamente una crónica muy honesta de este proceso. Describe la emoción inicial, los momentos ajá, cuando la herramienta te resuelve un problema imposible, pero también la curva de aprendizaje, la frustración. La frustración cuando no entiendes por qué no funciona. Exacto, el proceso de aprender a hablar con la máquina.
Te confieso que me siento muy identificada. Y supongo que la otra cara es el agotamiento. Abres las redes un lunes y ya hay 3 nuevos modelos que supuestamente van a cambiar el mundo. Es intenso. Intenso es la palabra. Y eso se reflejó en un artículo que se sintió casi como una terapia de grupo para la comunidad. La fatiga de la IA es real y nadie habla de ello. Ese título es muy directo. Y muy necesario. El texto describe perfectamente esa sensación de agobio, el ciclo incesante de noticias, la presión por estar siempre a la última, el miedo a que tus habilidades queden obsoletas de una semana para otra. El famoso FOMO, pero a nivel profesional. Exacto. Es el costo psicológico de vivir y trabajar en medio de una curva de aceleración exponencial. No estamos diseñados para procesar tanto cambio tan rápido. Y esa tensión entre el potencial y la fatiga se ve perfecto en una de las ideas más locas y fascinantes que vi en las discusiones. A ver, La pregunta es, ¿estamos viendo el fin de la programación como la conocemos? ¿Son estos modelos de lenguaje, los LLMs, el nuevo lenguaje de programación de alto nivel? es un debate fundamental que está dividiendo a la comunidad. Y es que no es una pregunta trivial. Por un lado, un artículo muy popular argumentaba que sí, que los LLMs son la próxima gran capa de abstracción. La evolución natural, digamos. Algo así. La idea es que, así como pasamos de programar con unos y ceros al ensamblador y de ahí a lenguajes como Fortran o Python, Que son más cercanos al lenguaje humano. justo, el siguiente paso lógico es simplemente describir lo que queremos en español o inglés y que el LLM genere todo el código complejo por debajo. Suena increíble, pero también un poco frágil, ¿no? ¿Qué pasa si el modelo entiende mal lo que le pides? Y esa es precisamente la base de la contraargumentación, que apareció en otro artículo. Los LLM podrían ser, pero no deberían ser compiladores. Me encanta el título. Es muy bueno. El autor traza una distinción crucial. Un compilador tradicional, la herramienta que convierte código Python en algo que la máquina entiende, es determinista. Siempre hace lo mismo. Siempre. Si le das la misma entrada, siempre producirá la misma salida. Es predecible, lógico. Un LLM, en cambio, es fundamentalmente probabilístico. Es una máquina de adivinar la siguiente palabra. Claro. Confiarle la base de nuestro software, según este punto de vista, es como construir un rascacielos sobre cimientos de arena. Entiendo la diferencia. Es previsibilidad contra probabilidad. Entonces, si el futuro es incierto, ¿qué hace la gente ahora, en la práctica? Ahí es donde entra una tercera pieza mucho más pragmática. Una guía muy popular llamada Cómo escribir código de calidad eficazmente con IA. Ah, ¿algo más con los pies en la tierra? Mucho más. Este artículo deja de lado las profecías y se centra en el presente. Su enfoque es, no le entregues las llaves del coche a la IA, pero úsala como el mejor copiloto del mundo. Me gusta esa analogía. Úsala para detectar errores que se te pasarían por alto, para escribir pruebas, para refactorizar código tedioso. En resumen, úsala como una herramienta para aumentar tu propia inteligencia, no para reemplazarla. Y la popularidad de estas guías demuestra cuántos recursos se están invirtiendo en dominar esto. Exacto. Tiempo, esfuerzo y mucho talento. Hablando de recursos, esa parece ser una de las grandes consecuencias no deseadas, ¿no? Leí un titular del Washington Post que me dejó pensando. El boom de la IA está causando escasez en todas las demás áreas. Ese artículo es clave para entender el panorama completo. La IA no está creciendo en el vacío. Está actuando como un agujero negro de recursos. ¿En qué sentido? Está absorbiendo una cantidad desproporcionada del mejor talento de ingeniería del mundo, como vimos con Brendan Gregg. Está atrayendo miles de millones en capital de inversión que antes iban a otros sectores. ¿Y el consumo de energía? Y cada vez más está consumiendo una cantidad de energía y capacidad de centros de datos que empieza a ser preocupante. Esto significa que otros campos, quizás menos glamurosos pero vitales, desde la tecnología climática hasta la biotecnología, están empezando a tener dificultades para competir. Y esa concentración de recursos también está reconfigurando modelos de negocio que dábamos por sentados. Un artículo muy provocador se titulaba «La IA está matando al B2B SaaS». Sí, y aquí hay que aclarar el término para que se entienda bien. B2B SaaS
Es el software como servicio que las empresas pagan por suscripción para resolver un problema muy específico. Una herramienta para proyectos, otra para contabilidad, otra para marketing. Esas mismas. El argumento del artículo es que ese modelo está en peligro. ¿Por qué pagarías $20 al mes por una herramienta que transcribe reuniones si tu asistente de IA general, por el que ya pagas, puede hacerlo perfectamente con solo pedírselo? Claro, el valor se está desplazando. Se está desplazando de miles de aplicaciones específicas a un puñado de plataformas de IA muy potentes. Es una especie de gran extinción para muchas startups de software. Vale, entonces el panorama que se dibuja es una concentración masiva de talento y capital que a su vez empieza a canibalizar otros modelos de negocio. Es inevitable que esto genere una reacción, ¿no? Es totalmente inevitable. Y es aquí donde las distintas piezas del rompecabezas social empiezan a encajar de una forma fascinante y, a veces, contradictoria. Por ejemplo, Por un lado, vemos la reacción regulatoria. En Nueva York se está tramitando un proyecto de ley para exigir etiquetas de advertencia en las noticias generadas por IA. un intento de adelantarse a la desinformación. Exacto. Y al otro lado del Atlántico, en Europa, las acciones son más contundentes. Las noticias hablaban de redadas en las oficinas de X en Francia y de una nueva investigación de Grok. Ahí ya no son advertencias, son acciones directas. Ya están actuando. Los gobiernos están despertando y tratando de poner reglas en un juego que se ha desarrollado a una velocidad de vértigo. Pero mientras los reguladores miran a las grandes empresas, hay otra capa de la que casi nunca se habla. Me impactó mucho un informe de The Guardian que destapó el costo humano real, el que no se ve. Ese informe es quizá la pieza más importante de todo el análisis. Es durísimo. Durísimo. Revela la existencia de trabajadoras en la India que se dedican a entrenar los modelos de IA para que sean seguros. ¿Y cómo lo hacen? Viendo durante horas el contenido más tóxico y abusivo que te puedas imaginar. Para enseñarle al modelo qué es lo que debe filtrar. Justamente. Es un trabajo invisible, emocionalmente devastador, a menudo precario y realizado en el sur global, que sirve de base para que nosotros, en otras partes del mundo, podamos interactuar con una IA limpia. Es la cadena de suministro humana de la inteligencia artificial. Tal cual. Es una contradicción brutal. Por un lado, la promesa de una tecnología casi mágica. Y por otro, una realidad laboral tan cruda. Y ahí está la tensión fundamental. Tenemos una tecnología que concentra un poder económico sin precedentes, que empieza a ser examinada por reguladores y que se sostiene sobre trabajo humano oculto. Y el círculo se cierra. Y para cerrar el círculo, ese poder económico se traduce inevitablemente en poder político. Otra noticia del día, con menos votos, pero muy reveladora. ¿Cuál fue? Un alto ejecutivo de OpenAI se convirtió en uno de los mayores donantes de la campaña de Donald Trump, con un regalo de $25 millones. ¡Wow! Sin entrar a valorar la ideología, el dato en sí mismo es una demostración de cómo la riqueza generada por la IA se convierte directamente en influencia al más alto nivel político. Lo que estamos viendo entonces es el sistema completo, desde la innovación y la concentración de capital, hasta la disrupción de mercados, la reacción regulatoria El coste humano invisible. y la conversión final de ese poder en influencia política. Todo está conectado. Exactamente. Es un ecosistema complejo y lleno de tensiones que apenas empezamos a comprender. Bueno, para bajar un poco de estas alturas estratégicas y volver al terreno del código, hubo varias herramientas de código abierto muy interesantes que surgieron en las discusiones. Sí, Y creo que juntas cuentan una historia sobre hacia dónde se dirige la comunidad de desarrolladores. sí, y es una historia de reacción a la centralización. Los desarrolladores están empezando a buscar formas de recuperar el control. La primera que me llamó la atención fue LocalGPT. Es un asistente de IA escrito en Rust que, como su nombre indica, funciona completamente en tu máquina local. Y con memoria persistente. Exacto. La idea de no tener que enviar mis datos privados a un servidor de terceros para cada consulta es muy atractiva. Y ese es el primer pilar, la privacidad. La gente es cada vez más consciente de lo que implica enviar código propietario o conversaciones confidenciales a las APIs de grandes corporaciones. LocalGPT es una respuesta directa. Te da el poder sin el peaje de la privacidad. Justo. Vale, eso soluciona el problema de la privacidad. Pero ¿qué pasa con la seguridad? La idea de que un agente de IA empiece a ejecutar código por su cuenta en mi sistema. Honestamente, me da un poco de miedo. Y debería. Es un riesgo de seguridad enorme. Y esa preocupación nos lleva a las otras dos herramientas que destacaron.
La primera es Monty. Monty. Sí, un intérprete de Python, también en Rust, que es mínimo y está diseñado para ser seguro. La idea es que si un agente de IA necesita ejecutar código Python, lo haga a través de Monty, que limita severamente lo que ese código puede hacer. Entiendo. Es como ponerle un corralito a la gente de IA para que no pueda causar problemas. Exacto. Y llevando esa idea del corralito al extremo, tenemos la tercera herramienta, Matchlock. ¿Una sandbox? Es lo que en software se conoce como una sandbox, una caja de arena. Es un entorno completamente aislado y seguro, basado en Linux, diseñado para ejecutar las cargas de trabajo de los agentes. Cualquier cosa que la gente haga dentro de Matchlock no puede afectar al resto del sistema. La máxima garantía de seguridad. Eso es. Si juntas las tres, LocalGPT para privacidad, uMonty y Matchlock para seguridad, tienes la respuesta de la comunidad a los riesgos de la IA centralizada y autónoma. Vaya día. Hemos ido desde los lanzamientos de modelos que parecen de otra galaxia, como Claude y GPT. Pasamos por la experiencia humana de usarlos, con la emoción y la fatiga, y terminamos explorando las enormes ondas de choque que están generando en la economía, la sociedad y la política. Fue un recorrido completo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué significa todo esto? Significa que estamos presenciando la revolución en tiempo real, con todas sus luces y sus sombras a la vez. Las fuentes de un solo día nos muestran, por un lado, la promesa del potencial ilimitado, el código abstracto y la productividad sin precedentes. ¿Y por el otro? Y por el otro, el coste humano tangible, la disrupción económica, los dilemas éticos y las consecuencias no deseadas que estamos empezando a descifrar. La tecnología avanza a un ritmo exponencial. Pero nuestra conversación colectiva sobre qué hacer con ella apenas está aprendiendo a caminar. Es una brecha que parece hacerse más grande cada semana. Sin duda. Y eso nos deja con una reflexión final para el camino. Mientras nos maravillamos construyendo inteligencias artificiales capaces de orquestar equipos de código, de analizar mercados globales o de descubrir vulnerabilidades, la pregunta que queda flotando es, ¿estamos desarrollando con la misma urgencia y sofisticación la sabiduría colectiva, la empatía y las estructuras sociales que necesitamos para manejar estas herramientas tan poderosas? Una pregunta clave. La tecnología ya está aquí. Esa no es la cuestión. La verdadera prueba es si como sociedad podemos madurar a la misma velocidad a la que maduran nuestras máquinas.